Se los mostrábamos, es la imagen del día que hemos elegido para que ustedes comenten. Un tenso momento vivieron Donald Trump y la canciller de Alemania, Angela Merkel, cuando el presidente de Estados Unidos no quiso estrecharle la mano previa a la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca. Esto se suma a una serie de desencuentros públicos que han tenido desde que Trump asumió su mandato. Queremos conversar sobre esta cita y también la relación de ambos países. Para ello nos encontramos con Fernando Estensoro, director de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Fernando, gracias por estar aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Bueno, veíamos esta imagen de el antagonismo finalmente que se refleja en este no saludo, en este no estrechamiento de manos, al menos en público, de Donald Trump y Angela Merkel, seguido por varias declaraciones en materia migratoria, en materia también de apoyo a la OTAN, pero finalmente, ¿qué representa este encuentro y la definición de ambas personalidades? Bueno, en primer lugar, en este tipo de reuniones y de relaciones internacionales de tan alto nivel, todo significa algo, todo el gesto nos está diciendo algo, ¿no es cierto? Alemania es la potencia más importante de Europa, es la principal economía, junto con Francia son los sostenedores de la Unión Europea. Esta reunión era ampliamente esperada, ¿no es cierto?, por el sistema político internacional, ¿ya? La principal figura política de la Europa occidental, por así decirlo, con el presidente de Estados Unidos, ¿no es cierto?, líder del aliado, ¿no es cierto?, histórico de Europa Occidental, líder de la OTAN. Entonces, ya en la campaña hubieron varios entredichos. Donald Trump criticó la política migratoria de Angela Merkel, esto de abrir las puertas a los refugiados que venían, ¿no es cierto?, a raíz de la crisis que hay en Medio Oriente. Y entonces ya fue bastante tenso. En segundo lugar, planteó que iba a exigir a los países europeos que participan de la OTAN que aumentaran sus gastos militares y aumentaran el financiamiento de la OTAN, ¿no es cierto? Otro tema que también es un tema altamente sensible para los europeos. Bueno, y también está el tema del acuerdo de libre comercio. Trump, claro, con este America First que tiene como lema Donald Trump, que significa un cierto proteccionismo en detrimento de las relaciones. Parece que es un proteccionismo bastante marcado, ¿no es cierto? Entonces, y está en conversaciones también un tratado comercial con Europa, que ya Trump desechó el Trans-Pacific, ¿no es cierto?, el Tratado Transpacífico, y no se sabe qué va a pasar con este otro tratado estratégico que había definido Obama, que es una alianza con Europa económica, o finalmente también un tratado de libre comercio. Entonces, por lo menos las potencias europeas están con una gran incertidumbre con relación a cómo va a seguir sus relaciones con Estados Unidos. Porque este encuentro pareciera que no hubo acercamiento de posiciones. En ninguno de los temas que has mencionado, ni en migración, ni en comercio, en la OTAN no sabemos lo que efectivamente van a hacer los países, pero en migración él dice que es un privilegio, que no es un derecho ser migrante. Angela Merkel le responde que hay una obligación de proteger a quienes buscan refugio y que salen de sus países por la violencia y la guerra. ¿Se mantienen todos en sus posiciones? Parece que, bueno, todo indica que por el gesto final de Donald Trump, al parecer no quedó muy conforme con la reunión. Este era la primera encuentro bilateral que tenían estos dos líderes fuertes, ambos son de carácter fuerte, ambos son importantísimos, y podemos presumir que, claro, como ellos dicen, hablaron de muchas cosas, pero no necesariamente llegaron a acuerdo, ¿ya? Y todo indica por el gesto de Trump, que es lo que estamos conversando y especulando, de que por lo menos parece que el presidente de Estados Unidos no quedó muy conforme con lo que le dijo la señora Merkel, ¿no? Bueno, el encuentro estuvo productivo, dijo Trump, y satisfactorio, dijo Merkel. Bueno, no son palabras muy elogiosas en términos políticos ni tampoco en términos diplomáticos. Ahora, Angela Merkel, te decía, en estas reuniones cumbres que son tan altas, todos los gestos implican. Evidentemente, todo nos dice ya que fue bastante frío el término de la reunión. Angela Merkel va a seguir siendo este contrapeso de Donald Trump, porque no olvidemos que Angela Merkel enfrenta elecciones este año. ¿Puede seguir siendo esta figura o hay peligro que haya un cambio? Bueno, o sea, la figura
sea quien sea el canciller, o sea, el primer ministro alemán es la principal figura política de Europa. Y en ese sentido es la principal contraparte en la relación de alianza que tiene Europa, ¿no es cierto?, Europa Occidental con Estados Unidos, ¿ya? Ahora, Angela Merkel es una figura que ya está instalada en la política mundial, ha sorteado, tiene una enorme experiencia, es la que más conoce a Putin, porque ese era el otro que se había pensado originalmente. Ya los asesores intentaron allanar y dejar el mejor camino posible para esta reunión, o sea, prepararon los aspectos diplomáticos para que la reunión fuera lo más provechosa posible. Incluso se decía que uno de los aspectos que le podía preguntar Donald Trump a Angela Merkel era cómo desarrollar la relación con Putin, con Vladimir Putin, porque Angela Merkel conoce mucho al presidente ruso y tiene una gran experiencia y tratativas con él. De hecho, son los principales que se enfrentan a raíz de la crisis de Ucrania, ¿no es cierto? Por una parte, la Angela Merkel, ¿no es cierto?, como principal figura de Europa continental, y el presidente ruso. Y están en medidas absolutamente contrapuestas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se pensó, pero podremos especular de que al parecer una cosa es que hayan conversado y otra cosa es que hayan llegado a acuerdo o que hayan acercado posiciones, ¿no es cierto?, que es lo que uno espera de estos encuentros. Y lo más probable, especulo, indudablemente, es que no puede ser que no hayan acercado posiciones, porque las diferencias pueden haber quedado mucho más claras de lo que estaban antes. Claro, de acuerdo a las declaraciones posteriores parece que eso no ocurrió. Ahora, hoy fue un día también noticioso en Europa, en el territorio europeo, más allá que la canciller Merkel venga del viejo continente, porque tuvimos la noticia que finalmente en España ETA decidió deponer las armas definitivamente y entregarlas, y el 8 de abril lo pone como fecha para iniciar este proceso. ¿Cuántas veces hemos visto que ETA decide dejar las armas? ¿Por qué tenemos que creerle esta vez? Bueno, desde 1980 que ETA viene proponiendo treguas, ¿ya?, y iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo político y no continuar con su política militar y terrorista finalmente. Pero desde el 2011, o sea, hay varias experiencias en este sentido, pero desde el 2011 ETA sufre una importante reestructuración, ¿ya?, y ha venido manifestando y realizando esfuerzos para deponer definitivamente la vía armada y alcanzar algún tipo de acuerdo político con el gobierno español para insertarse en la vida política. Después del asesinato de más de 800 españoles, el último fue el 2010. Claro. Todas estas conversaciones han fracasado, ¿ya? Se han llevado conversaciones, no en España, más bien en Francia, en Suiza, etcétera, han fracasado. Sin embargo, en el 2014, este anuncio ya lo hizo el 2014 ETA. ¿Ya?, de que deponía definitivamente las armas, y ahora lo que está haciendo es que está pidiendo a una organización internacional, ¿ya?, que verifique la entrega de las armas, ¿no es cierto?, porque el gobierno español no ha aceptado ser parte, ¿ya?, de este proceso de... No es como lo que ocurrió en Colombia. Exactamente. El gobierno ¿ya?, no negoció. No negoció, no han llegado a acuerdo para negociar. Sin embargo, a pesar de que, como te digo, desde el 2011 que ETA está pidiendo al gobierno español que se sienten en una mesa para desarmarse, un acuerdo de desarme, no han alcanzado acuerdos, ¿no es cierto?, pero a pesar de eso, ETA ha insistido, ¿ya? Y lo último que estamos viendo es que entonces lo que sí podemos afirmar es que por lo menos desde los últimos 3-4 años ETA viene en una política permanente que apunta al desarme definitivo, y ahora está pidiendo, ya que el gobierno español considera que no están dadas las condiciones para participar de este diálogo y verificar y llegar a un acuerdo, está pidiendo que un organismo internacional dependiente de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, pueda verificar este cese definitivo de la vía armada. Ahora, al no estar el gobierno comprometido en ninguna negociación, ETA tampoco puede poner ninguna condición, como lo que sí vimos en las FARC. ¿Cuál sería entonces, por qué la ETA decide tomar este camino? Yo creo que ya la ETA hace rato, ¿ya?, la discusión política al interior de la ETA, yo creo que ya hace varios años que se dieron cuenta de que por la vía armada no iban a llegar a ninguna parte, que estaban perdiendo importante apoyo popular en el propio País Vasco,
esta ETA está más bien vinculada a ideologías de izquierda, porque también hay un movimiento nacionalista vasco de derecha que ha avanzado mucho más, que está mucho más instalado en el País Vasco. Entonces, yo creo que hay una presión, hay una discusión política muy fuerte, ¿ya? ETA intentó su brazo político Batasuna, que intentó negociar también en los años 90 y comienzos de los 2000, ¿no es cierto? Sin embargo, no llegó a ningún acuerdo y finalmente el propio 2011 Batasuna se decide disolver, ¿ya? Porque ya perdió toda efectividad política. Yo creo que los líderes de ETA lo que están buscando es una negociación para ver cómo se insertan en la sociedad civil española. Y el tema de fondo, bueno, es que si van a ser juzgados o no van a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. Claro, ese es el tema de fondo que el gobierno español no está dispuesto a ceder. Claro, y en ese escenario no es el ente negociador. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con estos dos temas, Fernando. Te queremos agradecer haber estado acá a esta hora de la tarde, que es Noticias y Perspectiva, en un viernes especialmente noticioso en el plano internacional. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.